Cordial saludo, les habla el pastor Eduardo Gómez y hoy, Día del Señor, es inmensa alegría poder llegar hasta su sitio donde siguen esta transmisión y presentar esta poderosa reunión en manos del Señor. Oremos. Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias te damos por las ricas y abundantes bendiciones que tú nos has dado. Tú nunca nos has dejado, jamás nos has desamparado. Por eso hoy nos allegamos hasta el trono de tu gracia, sabiendo que tú nos oyes, sabiendo que tu oído está inclinado al clamor de nuestras súplicas. Padre, yo te pido que bendigas esta reunión, la adoración, la palabra, la administración, todo de comienzo a fin sea para gloria de tu nombre. También bendice de manera poderosa a aquellos que de manera diligente e inmediata envían a todos sus contactos en lo que hoy tú nos vas a hablar en esta enseñanza y en este momento. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Queremos dar nuestra más cordial bienvenida desde la Iglesia Cristiana Palabra de Vida y junto con mi amada esposa, la pastora Sandra Belice, a todos que siguen esta transmisión, incluso de lejanas tierras, en Indonesia, España, Israel, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y desde la hermana República del Paraguay, al igual que aquí en diferentes ciudades de Colombia. A todos sean bienvenidos y gracias por sus oraciones y también por sus saludos que durante el curso del programa están enviando ahí a nuestro canal de transmisión de Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Bueno, hoy con gozo, con alegría, vamos juntos a adorar y alabar al Señor con estas hermosas canciones. Desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sana de enfermos. Esperamos por ti.
espera de verte. De ti, Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar
a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias sean dadas al Señor, porque nos permite de lo más profundo de nuestro corazón adorarle, alabarle y agradecerle. Sí, agradecerle como lo hacen muchas personas que nos escriben y nos cuentan sus testimonios. Y a un año de haber sido declarada esta pandemia que azota el globo terráqueo, una y otra vez hemos visto la palabra cumplida que dijo David en alguna ocasión: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y agregó: los leoncillos tienen hambre y necesitan, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Por eso reiteramos nuestra gratitud por aquellos que de corazón generoso siembran, incluso hoy mismo, en este momento, al número de cuenta que aparece en pantalla. Que el Señor les bendiga y les multiplique al 100 por 1, porque nos permite al Ministerio Palabra de Vida hacer posible estas transmisiones, el costo de las mismas, también la ayuda a los más necesitados y desde luego también la provisión para todo lo que requiere el ministerio. Gracias, y desde ya oramos para que el Señor siga abriendo puertas, el Señor siga supliendo conforme a sus riquezas en gloria todas aquellas donaciones, ofrendas y aquellos diezmos de los cuales el Señor dice que cuando los traemos al alfolí, en este caso es virtual, pero cuando lo traemos, cuando hacemos lo que la palabra del Señor dice, Él también promete que abrirá ventanas en los cielos y que derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Y agrega que reprenderá a la oruga, al saltón y al revoltón, aquellos gastos innecesarios que nos llegan de manera repentina, pero para lo cual el Señor dice que va a reprender todo aquello y que va a bendecir el fruto de nuestro trabajo, de nuestra cosecha, y también nos promete que seremos benditos nosotros en nuestro entrar y en nuestro salir. Y esa es nuestra oración. Una vez más, gracias, y el Señor les continúe bendiciendo, como dije, a los que allí en este número de cuenta están depositando de manera generosa, gozosa y espontánea y generosa lo que el Señor pone en este momento en sus corazones. Hoy quisiera invitarles para ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 14. El título del tema que hoy estaremos enseñando es presión en la transformación. ¿Puedes repetirlo conmigo? Presión en la transformación. Y encontramos aquí en el versículo 14 de San Mateo 5 lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dijimos que la reflexión nos enseña algo muy importante: la presión y la transformación. Recientemente escuché a un destacado futbolista expresar lo que fue durante los últimos días los encuentros que había sostenido él como titular en uno de los equipos más famosos del mundo, ahí en la República de Argentina, lo que había significado para él esos encuentros y esos desafíos. Y me llamó poderosamente la atención cuando el periodista le preguntaba, porque justamente era el protagonista de uno de los más esperados encuentros que había tenido su equipo,
Y cuando le preguntó a veces de las subidas, como era en ese momento, de euforia, de celebración, pero también las bajadas en que se encontraba de cuando en cuando su equipo y él mismo como futbolista y como celebridad. Y esto fue lo que dijo este destacado futbolista. Este oficio, este deporte está hecho para tener que soportar la presión. Y el que no la sepa soportar, mejor que se olvide del fútbol y se vaya a hacer otra cosa. Quiero destacar esa palabra. Esto está hecho para la presión. Y no creo que solamente es el fútbol. Hay también otras responsabilidades dentro del ámbito gubernamental. En la medida en que más se escala, más son las presiones, más las objeciones, más las repercusiones, pero incluso más los señalamientos que tiene que recibir una persona en lo que se llama el alto gobierno, y ni qué decir de un jefe de Estado. También sucede en la empresa. Entre más grande la empresa, mayor la presión. E incluso para el mismo propietario, para los mismos dueños de compañías, de empresas, las presiones son muy grandes. También para el profesional, donde lo colocan. Asimismo, sucede con los estudiantes. Yo solía decirle a nuestra hija menor, cuando estaba en su secundaria, a Paula Mariana, cada ocasión que me era posible le decía, este año es el 5 sobre 5. 5 es la máxima nota que se coloca aquí en la República de Colombia para decirle es el año de la excelencia. Mi hija lo tomó tan a pecho esta proclama que le hacía, que gracias a Dios hoy en la mitad de su carrera y con tan solo 19 años de su carrera de diseño industrial, y también está estudiando arquitectura a la vez, y también está ya haciendo algunos avances en su área de estudio en el ámbito laboral, muy diligente nuestra querida Paula, pues para este tiempo es la mejor estudiante de su semestre, y damos gracias a Dios por la vida de ella, por la diligencia, pero sobre todo porque aprendió que en la presión es donde se forman los mejores estudiantes, los más excelentes. Gracias también a Dios. Y es así como vemos nosotros aquí en la palabra del Señor, que nos habla de que lo que somos, luz del mundo. Y quiero tomar como ejemplo el diamante. El diamante está en su estado natural como carbono en profundidades que superan en algunos casos los 160 kilómetros a profundidad de la Tierra. Pero es justamente en ese estado de carbono y con esa presión y el calor que se tiene allí que se va formando el diamante. Y luego, cuando en muchos casos la lava de las erupciones volcánicas lo saca a la superficie o hace que vaya subiendo, viene luego el proceso para llegar a ser el diamante, sin lugar a duda, la joya más costosa que hay sobre la faz de la tierra, y es que tiene que ver también no solamente con la belleza, su composición, pero con la luz que da el diamante, el brillo del diamante. Y a través de la historia encontramos nosotros personas en la Biblia que brillaron con luz propia a pesar de la presión, de las dificultades y los obstáculos que tuvieron. Viene a mi memoria un joven que no había cumplido los 18 años y era objeto de burla, de escarnio, de presión, de desprecio y menosprecio por sus mismos hermanos. Me refiero a José. Los 11 hermanos lo llegaron a llamar el soñador, y es que él les habló de sueños que venían de parte de Dios, pero la envidia, que es carcoma de los huesos, se había apoderado de sus hermanos y no resistían que él, siendo el penúltimo entre 12 hermanos, estuviese hablando
de esos sueños de grandeza, hicieron un complot y lo metieron en una cisterna, y cuando estaban a punto de asesinarlo, venían unos mercaderes y optaron más bien por venderlo, y las ropas de él le colocaron sangre de animal, y con una falsedad, con una mentira, le llevaron esos vestidos ante su padre Jacob para decir que había sido devorado por las fieras. Mientras tanto, la realidad de José era que estaba siendo vendido como esclavo, y como tal fue llevado al mercado de los esclavos. En aquel entonces se vendían los seres humanos como cuando se va a los mercados para comprar fruta, legumbres y todo lo que abastece la nevera de los hogares. Estaba allí y fue comprado por el jefe capitán de la guardia del faraón, Potifar, y él lo colocó al cuidado de su casa, y fue tan diligente que Dios le bendijo de tal manera que todo lo que José hacía en casa de ese importante oficial del faraón egipcio, todo Dios lo prosperaba. Pronto la mujer del Potifar, una mujer perversa, quiso seducirlo y llevarlo al mismo acto del adulterio. Pero José prefirió huir antes que comprometer sus principios, sus valores y sus convicciones. Y bajo una calumnia fue llevado a prisión. Y estando en prisión, dice la palabra de Dios, que Dios lo bendecía al punto que halló gracia ante el jefe de los carceleros. Y todo lo que José hacía, fuese en la casa de Potifar o ahora en la prisión, Dios le bendecía. Finalmente, con el paso de los años, 12 años después, salió a la edad de los 30 años de la prisión, nada menos que a la corte del faraón, para constituirse en el primer ministro de la potencia número 1 de su mundo conocido, Egipto. Dios lo bendijo, y estando allí en esa situación fue el encargado de administrar recursos por 14 años, 7 años de abundancia, 7 de escasez. Pero en la medida que subía de responsabilidad, Dios le iba bendiciendo, y las presiones propias del liderazgo las pudo soportar por una razón: Dios estaba con él. Y hoy estoy hablando a personas que han estado bajo presión también, no solamente en ámbitos de responsabilidad laboral o en formación académica, en presión propias del hogar. Han tenido el desencanto y la desilusión con seres muy queridos, han tenido situaciones de malos entendidos con las personas con las que habitan, en fin, o quizás algunos tienen la presión de la soledad, del paso de los años, de alguna enfermedad incurable, de una deuda impagable, de un futuro incierto. Quiero decir, este mensaje es precisamente para cada uno de los que me escuchan, que están bajo presión. Este mensaje es especialmente para mí. El Señor me lo dio para darme también ánimo y fortaleza en estos tiempos también de mucha presión. Y para decirnos a todos nosotros que, al igual que el diamante, nosotros las presiones que sufrimos, que a veces parecieran insoportables, no tienen otro motivo más que generar transformación en nosotros y aprender a depender más del Señor, a confiar en Él y en sus promesas, aprender a que haya menos de nosotros y más de Cristo, a ir a las Escrituras, estudiarlas y encontrar que son alimento a nuestras vidas. Y como dijo el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y encontrar que aún en la noche más oscura, nuestro camino lo alumbra Jesús. Alabado sea su nombre. Aleluya. También encontramos en la palabra de Dios
a una mujer notable justamente en este mes, en esta semana que se está celebrando el Día Internacional de la Mujer. Su nombre, Esther. Esta mujer tuvo la oportunidad de contraer nupcias con el hombre más poderoso que había en aquel entonces sobre la faz de la tierra, el rey del imperio asirio. Y eso causó mucha, pero mucha envidia. Al igual que con los hermanos de José, causó mucha envidia en un hombre perverso llamado Amán. Y debido a la cercanía que tenía, era casi como un equivalente, ese general, a un ministro de defensa, le hablaba al oído al mismo rey, se dio mañas para producir un edicto de exterminio total, de muerte absoluta a todo el pueblo judío. Mardoqueo, el tío de la reina Esther, hombre piadoso, buscador de la presencia de Dios, al ver la presión que tenía él, todo su pueblo, incluyendo la reina Esther, le mandó un mensaje contundente. Y la palabra de Mardoqueo es: ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Y es la pregunta que quizás nos hacemos hoy. ¿Quién sabe si para este momento de pandemia estamos bajo las presiones que estamos soportando? Y es para hacer luz en esas circunstancias. Y Mardoqueo le dijo que si ella callaba, respiro y liberación vendrían de otra parte. Es por eso que Dios nos permite ir a escenarios donde nos sentimos absolutamente como el diamante a los 160 kilómetros bajo la tierra, con circunstancias que ya quisiéramos tirar la toalla, dejar la misión, la encomienda y las responsabilidades. Pero allí nos tiene el Señor, no para aniquilación, óigase bien, sino para transformación y para usarnos como una piedra preciosa en las manos del Señor y dar la gloria a Él, como lo fue en el caso de la reina Esther. Porque después de 3 días de oración y ayuna, ella entró con la condición de que si perezco, perezco, pero iba a ser fiel a la misión y al llamado. Y es esas personas las que Dios usa, al punto que el edicto de ese perverso Amán fue quitado. Amán mismo pereció en la horca que tenía preparado para el piadoso Mardoqueo. El pueblo judío fue salvo de ese exterminio absoluto, y la presión lo único que produjo fue una transformación y un testimonio poderoso que se mantiene hasta nuestros días. Quién sabe si también lo que tú vives, lo que yo vivo, lo que nosotros vivimos en este tiempo dejará un testimonio para los hijos, para los nietos y para las futuras generaciones, como muchos de nosotros recordamos aquellos abuelos que eran laboriosos, que eran personas ejemplares frente a la adversidad, la afrontaban y la derrotaban. Y por eso es que en esta hora tenemos la bendición de ese ejemplo como el de la reina Esther. Un tercer ejemplo tiene que ver con otro hombre destacado, Daniel. Daniel había nacido y había sido criado en la élite del pueblo judío. Era un hijo de príncipe, por lo tanto era un príncipe cuando ya se hizo adulto. Fue llevado en aquella invasión que hicieron los babilonios y que destruyeron el hermoso templo de Salomón, una de las maravillas del mundo. Y junto con Daniel, las murallas también de Jerusalén fueron destruidos. Junto con Daniel fueron llevados cautivos y fueron colocados nada menos que en la capital de Babilonia, y por orden mismo del emperador Nabucodonosor
se les examinó a ver si podrían, dadas las condiciones de realeza que tenían y la formación, ser aptos para el servicio público. Daniel aceptó el reto y de inmediato entraron las presiones. Una de ellas era que tendrían que comer alimentos que habían sido consagrados a los demonios y que eran como prácticas ocultistas y de hechicería, de las cuales participaba el mismo emperador y los que estaban en su corte. Daniel hizo una petición. Aquel que estaba encargado de la preparación, la vigilancia de que cuando viniera el examen, ellos se habían cumplido con todos los requerimientos. Y la petición fue: por favor, no se nos dé ese tipo de alimentos, désenos solamente legumbres. Y después de ciertos días, mire nuestra condición física. Se les aprobó esa solicitud y después se encontró que eran más fuertes y robustos que los otros que estaban ingiriendo y degustando de los alimentos y las bebidas que participaba el emperador y toda su corte. Al cabo de unos meses, también cuando vino el momento de la prueba, óigalo bien, bajo las presiones de la preparación, se halló que en ellos había un espíritu superior 10 veces más que los otros candidatos. Y es que eso sucede cuando nosotros somos fieles al Señor, cuando nosotros mantenemos nuestras convicciones por encima de las conveniencias. Siempre el Señor va a respaldar nuestro testimonio, no importa el lugar, no importa la adversidad y la circunstancia en que nos encontremos. Una vez fue elevado también Daniel al cargo de primer ministro. Los que estaban allí, por cierto, un imperio absolutamente grande, enorme, como lo fue el imperio babilónico. Todavía recordamos una de las maravillas del mundo, los jardines flotantes de Babilonia. Pues cuando fue elevado a ese cargo, sus amigos y él pasaban por una prueba. Nabucodonosor, en su narcisismo, en su egolatría, quiso que solamente se le adorara a él y nadie más que a él. Los amigos de Daniel no se arrodillaron ante esa estatua y ante esa demanda y no doblaron sus rodillas, porque su columna vertebral, no solamente la de sus espaldas, sino la de sus creencias, la de sus convicciones, estaba tan fuerte que se mantuvieron radicales, como debe ser nuestro caso, radicales por Jesús, radicales por la palabra, radicales por la obra del Espíritu Santo, radicales por el amor del Padre. Y en esas circunstancias fueron echados a un horno que ardía 7 veces más de lo natural. Tan fuerte eran las temperaturas que los echaron murieron calcinados. Pero sorpresa de sorpresas, surprise diríamos, en Norteamérica, que el mismo rey no podía dar crédito a lo que observaba, y era que habían sido lanzados 3 maniatados y allí en medio de ese fuego, de ese horno, habían no 3, habían 4. Y los 4 estaban caminando en medio de altas temperaturas. Sin lugar a dudas, sabemos que el cuarto varón que estaba allí no era otro que nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha prometido que el fuego no nos quemará y que las muchas aguas no nos ahogará, y que en el mundo hallaremos tribulación, y podríamos agregar y presión, pero también el Señor nos ha dicho: confiad, yo he vencido al mundo. Así que ante semejante sorpresa salieron estos varones.
No había olor a chamuscado en sus cabellos, sus vestidos, todos estaban intactos. Lo único, óigalo bien, lo único que se quemó de ellos fueron sus ataduras, porque entraron maniatados y salieron sin ellas. Es lo que hace las presiones de la vida cristiana. Cuando las pasamos, cuando vencemos, cuando salimos victoriosos, nos encontramos libres de la atadura, del temor, de la autocompasión, del orgullo, de la envidia, de la concupiscencia, de la tacañería, del egoísmo, de la egolatría, de la vulgaridad, de tantas ataduras que suelen venir. El fuego de la presión y la prueba lo que hace es que quema esas ataduras, porque como lo dice nuestra muy querida hermana Olga Cabrera, la prueba nos aprueba. Y eso era lo que había sucedido con esos 3 amigos de Daniel. La presión los aprobó. Pero luego había algo reservado para el mismo Daniel. Y era que observaban todos los que estaban alrededor del emperador la bendición de Dios en Daniel. No podían dar crédito y buscaron formas y maneras y encontraron que era irreprensible. El comité de transparencia, que era compuesto por gente corrupta, no encontraba prebendas, negociados bajo la mesa, contratos ilícitos. No, encontraron un hombre probo, un hombre recto, un hombre intachable, un hombre de testimonio, y frente a eso crearon unas maneras solayadas, crearon argucias para tratar de destruir a Daniel y le hicieron firmar al ególatra Nabucodonosor que nadie durante cierto tiempo podía orar a su propio Dios, porque pues eran culturas que adoraban a muchos dioses, que nadie podía invocar a otro Dios que no fuera lo que ellos estaban diciendo. Y por qué no decir al mismo Nabucodonosor, ya que los emperadores de tiempos antiguos se creían dioses de carne y hueso. Ese edicto no impidió que el aprobado Daniel hiciera lo que solía hacer, porque ustedes saben que las costumbres forman hábitos. Está comprobado que una persona por 21 días hace cierta costumbre. Por ejemplo, se levanta por 21 días a las 5 de la mañana y es posible que el día 22 ya esté formado el hábito, y aunque no haya reloj ni alguien que le despierte, ya el cuerpo por ese hábito va a querer estar a las 5 de la mañana haciendo lo que se estaba haciendo los 21 días. Bueno, Daniel no lo tenía por 21 días, lo tenía desde su misma formación como niño, como joven, estando en su Jerusalén o estando ahora en cautiverio en Babilonia. ¿Y qué era lo que tenía por hábito? Orar 3 veces al día al Señor. Y estando en cautiverio, su oración y su mirada era al oriente, hacia la ciudad de Jerusalén. Así que este comité de inquisición perverso que había en Babilonia estaba observando lo que hacía Daniel y lo encontraron orando. Y como quiera que el edicto había sido firmado por el mismo emperador, fue echado al foso de los leones. Daniel aguantó la presión en oración. Y hoy te digo, aumenta tus niveles de oración, de intercesión, de búsqueda, de ayuno y oración, porque no hay ninguna arma forjada contra ti que te pueda destruir. Recuerda que la oración es la llave de los cielos. La oración es el alma de rodillas. La oración es la avanzada de la iglesia en contra de los poderes de oscuridad y de maldad. Siento muy fuerte la presencia del Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Así que Daniel aguantó la presión, pero no negó la oración. Y fue echado a ese foso de leones hambrientos.
El rey estaba muy atento de lo que estaba sucediendo allí. Y la sorpresa fue mayúscula, porque esos leones hambrientos parecían mansos gatitos. Toda la noche estaban allí, Daniel tranquilito, quizás pudo descansar sobre alguno de ellos usando la manera de almohada, y estaban allí porque Dios mismo había tapado la boca de esos leones. Y te digo, Dios va a tapar la boca de esos que calumnian contra ti, de esos que te menosprecian, de esos que te envidian, que hablan cosas perversas. Dios mismo tapa la boca del león para que tú puedas pasar la presión de la prueba y tengas transformación como la tuvo José, como la tuvo Esther y también como la tuvo los amigos de Daniel y el mismo Daniel. Cuando finalmente salió de ese foso de leones, todos los que lo habían señalado fueron lanzados con sus familias, y ni bien habían llegado al foso, los leones los devoraron, quebraron sus huesos, no quedó vestigio alguno de ellos. Pero el gran Daniel, el que glorificó a Dios con su vida, el que no se arrugó frente a las circunstancias, el que se mantuvo fiel, y hoy te digo, mantente como Daniel, no te aflijas y te mantengas allí en el sitio de conmiseración, en Victilandia. No te mantengas ahí viviendo en Victilandia, porque el que se aflige, se afloja. No te aflojes. Levántate en esta hora, en este día. Comparte tus testimonios, comparte este mensaje que muchos lo necesitan. Alabado sea el nombre del Señor. Y sal de esa fosa de león, de ese horno ardiente, de ese edicto de muerte, de esa cárcel como fue José al trono. Aleluya. Sal de esas circunstancias con la frente en alto, brillando la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Porque recuerde y recordemos que la presión produce transformación. Lo dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos transformados de gloria en gloria y de poder en poder, como por el mismo Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre. Hoy quiero orar al concluir esta enseñanza, este tiempo tan maravilloso. Espero que usted también esté sintiendo lo que yo siento. Poder de Dios, presencia de Dios al compartir esta palabra. Pero quiero orar por cada uno. Le pido que por favor incline su rostro, cierre sus ojos y diga conmigo en oración, si es primera vez y si ya lo ha hecho muchas veces, pero también quiero que diga conmigo así en voz alta: Señor mío y Dios mío, he oído tu palabra y creído a ella. Te doy gracias en esta hora porque tú me enseñas que la presión produce transformación y cambios en mi vida. Hoy confieso a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todo pecado y de toda maldad. Pido que la sangre de Jesucristo me limpie. Oro para que el Espíritu Santo esté dentro de mí. Pido que el amor del Padre me cobije. Que la palabra de Dios sea esa lámpara a mis pies, para que no me aparte ni a izquierda ni a derecha de tus caminos. Te doy gracias, Señor. Te confieso como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame orar por todos ustedes. Padre, te doy gracias por los que han seguido esta transmisión, por los que les va a llegar también. Yo te ruego que nos ayudes a todos, para que al igual que tu siervo José, que pasó la presión de la calumnia, del desprecio y el menosprecio, pero fue llevado de la cárcel al trono. De igual manera, tu sierva Esther, que prefirió incluso exponer su vida y perecer si era necesario, pero ser fiel para revocar ese edicto de muerte a ella y a todo su pueblo. Y juntamente con los amigos de Daniel y el mismo Daniel, que soportaron presiones de hornos ardiendo y de fosos de leones hambrientos, te pido por cada uno, bendícelos ahora mismo, que al salir de esta transmisión no sean los mismos que entraron, que salgan vigorosos, fuertes, ungidos, animados y alentados en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga. Qué alegría estar con ustedes. Les pido que por favor adoremos juntos al Señor con esta hermosa alabanza para gloria del Señor. Un grito de júbilo. Yo creo que sí sabe esta canción. Me gozaré, 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 pues ha llevado todo mi dolor. Me gozaré, me ha hecho. Pero ¿qué le parece si la canta el apóstol Billy aquí con nosotros? Así como en los viejos tiempos. Sacuda a alguien, vamos. Si algunos caben aquí, véngase. A ver, allá atrás un grito.